Buenas tardes hermanos, buenas tardes amigos, a todos nuestros apreciados televidentes. Dios bendiga sus vidas, Dios bendiga sus familias. Gracias al Dios del cielo disfrutamos de la bendición de la vida, de la salud y de esta nueva oportunidad para compartir con ustedes el mensaje de la palabra de nuestro Dios. En medio de una crisis mundial, Dios sigue siendo muy misericordioso con nosotros. Tenemos todavía la bendición de poder llegar a sus hogares. Y gracias a usted que hoy, como todos los días, nos permite el ingreso a la intimidad de su hogar para compartir el mensaje de la palabra del Señor. Vamos en esta hora a orar y vamos a ir a estudiar la Santa Biblia. Nuestro Padre Dios, con gratitud en el corazón venimos ahora para manifestarle, Señor, que nos hace felices llamarnos hijos suyos. Tener un Padre, un refugio, uno que es todopoderoso, pero que nos ama, que nos comprende en todas nuestras debilidades y que nos da sus bendiciones. Padre, Dios creador del cielo, de la tierra, del mar, de la fuente de las aguas. Denos hoy que cada oración que es elevada por nuestros hermanos y hermanas, por nuestros amigos televidentes, pueda tener, Señor, la recepción en el santuario del cielo y pueda tener la respuesta esperada para la gloria de su nombre, para bendición y alegría de los que le invocan, que los enfermos puedan recobrar la salud, que los que trabajan con los enfermos puedan estar protegidos, que los desempleados puedan encontrar un medio para llevar el pan de la tierra a sus familias. Mi Señor, que los que hoy se sienten tristes puedan recobrar el gozo y que cada uno que tiene una oración en silencio pueda recibir una respuesta en público de su parte. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por esta bendición de poder adorarle. Padre, denos hoy que la persona del Espíritu Santo sea el maestro eficaz de la verdad divina al estudiar su palabra. Y que se convierta este mensaje en una bendición, en un alimento para la vida espiritual, en ese pan del cielo que todos necesitamos para este tiempo. Gracias, Padre eterno, por su atención. Gracias, Padre eterno, por su respuesta a nuestras oraciones. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Vamos a continuar el estudio del santuario. Hemos observado con ustedes que el santuario, el lugar de culto que se estableció para el pueblo hebreo, era una copia, una sombra tomada del modelo del santuario en el cielo. Dios le dio a Moisés instrucciones específicas de la construcción del santuario y de los muebles, de los utensilios que estarían en el santuario. Tanto el edificio, los utensilios y los oficios del culto del santuario tenían que ver con una forma de ilustración del plan de salvación. Tenían que ver con una manera, lo llamaríamos un audiovisual, de la explicación del plan de salvación. Cada detalle allí tenía un significado. Cada detalle allí tenía un propósito. El santuario que se levantó en forma de tienda, aquello que era armable y desarmable para trasladarse en el desierto, se conoció como la tienda de reunión, como el tabernáculo de reunión, como el santuario levantado por Moisés o en el tiempo de Moisés. Este fue sustituido a su vez por el templo de Salomón, que David intentó construir, que Dios dio instrucción de no hacerlo a David por medio del profeta Natán.
y que construyó su hijo Salomón, con las ofrendas reunidas por su padre David y las donaciones de todo el pueblo. El templo de Salomón fue sustituido a la vez por el templo de Zorobabel, y el de Zorobabel por el de Herodes, que fue derribado en el año 70 después de Cristo. De esta manera y con esta historia, estamos haciendo un estudio con ustedes, un comparativo. ¿Qué hacía el instrumento o el utensilio en el santuario? ¿Qué simbolismo tenía en la aplicación del plan de salvación, de la vida espiritual del hombre? Hemos mirado con ustedes que aquella ofrenda de sacrificios que era consumida por el fuego en el altar representaba el sacrificio completo, la entrega total, el sacrificio de olor grato a Jehová, simbolizado en la quema de la ofrenda en el santuario, representaba el sacrificio completo de la entrega, la sumisión, la ofrenda de su vida del Hijo de Dios para pagar la culpa del pecador y para de esa manera restituir la oportunidad de que tengamos acceso directo al trono de la gracia. Nuestra oportunidad de ser adoptados en la familia de Dios y regresar a nuestro punto de origen de donde caímos. Hemos observado con ustedes en el estudio anterior que también estaba una fuente de bronce, con base de bronce, colocada entre el lugar de reunión y el altar. Y esa fuente mantenía agua, y esa agua era un símbolo de Cristo, el agua viva que quita la sed. Era un símbolo de la palabra de Dios que limpia a la iglesia para presentarla pura y sin mancha delante de Dios. Era símbolo del Espíritu Santo, que también es representado por el agua en las Sagradas Escrituras. Así que varios símbolos hemos visto estudiando el tema del santuario. Y vamos a continuar ahora con este estudio para continuar observando cómo aquellos utensilios, cómo aquellas representaciones del culto de la iglesia del Antiguo Testamento en el santuario tenían la intención de ilustrar el plan de salvación y los bienes venideros. De allí que a lo del santuario, su culto, su oficio, lo llamamos un tipo del antitipo. Un tipo es la sombra de algo real, una imagen, la fotografía de algo. De allí que cada detalle de ese santuario en la tierra estaba ilustrando algo del oficio del santuario en el cielo, del ministerio sumo sacerdotal de Cristo Jesús. Leemos ahora y iniciamos el mensaje de esta tarde en Éxodo capítulo 25 y el verso 30. Y dice Éxodo 25 en el verso 30: y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Palabra del Señor. Aquí aparece un nuevo elemento, un nuevo utensilio y algo más de la ceremonia simbólica del culto del santuario. Aparece una mesa y sobre la mesa la instrucción de colocar, ¿qué cosa? Dice el pan de la proposición. Este debía permanecer continuamente delante del Señor. Estos panes los cambiaban al cambio de la semana. Ponían pan fresco. Estos panes podían y debían consumirlos los sacerdotes. No había un desperdicio en las situaciones que eran alimento, pero habían instrucciones específicas de quién y cómo se podían utilizar. Así que tenemos un nuevo elemento que no habíamos visto: la mesa, el pan de la proposición, que permanecía continuamente delante
del Señor. En Levítico 24, en el verso 5, Levítico es el siguiente libro, el tercer libro de la Santa Biblia. Levítico 24, en el verso 5, vamos a leer respecto a este tema. Levítico 24, versículo 5, dice: y tomarás flor de harina, y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. ¿Qué dijo ahora? Hoy dio la instrucción en relación con esos panes de la proposición, que estaban colocados de manera continua sobre la mesa en la presencia del Señor. Y entonces en el versículo 8 da más instrucción en relación con estos panes. Dice: cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Si ustedes notan cuántas tortas era la instrucción, mire, les mencioné al principio que tanto la construcción del edificio como sus muebles y el oficio tenía instrucciones específicas. Dios no trabaja al azar. Dios no deja ni esta predicación para que yo diga: yo voy a hablar de lo que el Espíritu me dé. He escuchado varios predicadores, con todo respeto, que presumen mucho de ser inspirados cada vez. La Santa Biblia enseña un orden perfecto y un Dios de orden en todas las cosas. Y es necesario la instrucción y saber seguir la instrucción. Si ustedes notaron en el versículo 5, aún cada torta había medida para hacerla. Estos panes no eran unos más grandes y otros más pequeños. No era que el último salió muy grande porque abundó, la otra vez muy pequeño porque faltó. No, la declaración dice: tomarás flor de harina, cocerás de ella 12 tortas, cada torta será de 2 décimas de efa. Mire el versículo 6, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. ¿Qué le parece? De aquí, mis hermanos, también hay otra información que deducir. ¿Por qué 12 tortas? ¿Qué está representando ahora esto? Había en Israel 12 tribus de los hijos de Jacob. ¿Está el pan representando a las tribus? No. Pero sí está representando la garantía del pan, de la provisión para las tribus. De alimento físico, vamos a ver qué dice la palabra del Señor. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, el verso 48. Eso es lo delicioso de estudiar la Santa Biblia y de encontrarse con lo que enseña. Juan capítulo 6, versículo 48. Vea usted, observe, anote lo que dice la palabra del Señor. Verso 48. Aquí lo tenemos. Yo soy el pan de vida. Un versículo corto, pero completo, que no necesita una exégesis interpretativa, pues el texto lo dice todo. ¿A quién estaban representando allá, en aquella mesa del santuario? Los panes sobre esa mesa, los panes de la proposición. Al verdadero pan de vida,
Ahí estaban representando la provisión hecha para la salvación de la raza humana, pues en Israel habían de ser benditas todas las naciones de la tierra. Eso dice el Génesis en el capítulo 12, ¿se acuerdan? Cuando Dios habló con Abraham y le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y al que te bendijere yo lo bendeciré, y al que te maldijere yo lo maldeciré. Ahora, el Señor declara en un solo renglón que tiene 6 palabras. De esas 6 palabras, una tiene 2 sílabas. Todas las demás son monosílabas. Dice: yo soy el pan de vida. Palabra de Dios. Ahora, en el santuario todo tenía una razón de ser. Todo tenía un simbolismo. Todo significaba algo. Y ese algo que este pueblo miraba todos los días, que ahora nosotros podemos estudiar para notar cómo se complementa en el Nuevo Testamento y en la experiencia de la salvación, nos permite ver que Dios simplemente estaba trabajando de la manera que Dios sabe que podía alcanzar a la raza perdida para darnos salvación. Por eso es una y otra y hasta por muchas veces, se lo repito, no se puede tomar ninguna porción de la Santa Biblia y decir: esto ya no va. Cuando se reunió el concilio de paz en el cielo, que es el que toma las decisiones para el universo? ¿Cuándo se reunió para decir que algo de la Biblia ya no va? Hermano, siempre que usted vea algo o alguien quitándole porción a la Sagrada Escritura, está en el terreno del enemigo. Está como instrumento del enemigo. Y menos ir a colocar uno de esos grandes bloques de la construcción llamados los mandamientos de Dios. Nunca se atreva a eso. Nunca caigamos en eso. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 17. Juan capítulo 6, 48 nos enseñó que el pan de vida es Cristo Jesús. Así que allá estaba bien representado por cada uno de esos panes colocados para representar la provisión hecha de parte de Dios para la salvación a cada tribu y en el pueblo en general a la raza caída. Ahora, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, vamos a encontrarnos en el verso 17 lo siguiente. Dice: siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Palabra de Dios. ¿Le parece? Vio con claridad cómo ahora el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, dice: el pan es uno solo. Nosotros somos muchos, pero siendo muchos, la iglesia somos lo que Pablo siempre ha dicho: un solo cuerpo. Y esos muchos que constituimos un solo cuerpo, participamos de un solo pan. La salvación nuestra está en Cristo Jesús. Ahora bien, no caigamos en aquel dicho que, por cierto, es muy popular, pero que no tiene respaldo bíblico. ¿Sabe cuál es ese dicho? ¿Se acordó de él? No importa dónde vamos, al mismo Dios servimos. Eso no es verdad. Sáquese de la cabeza esa idea, porque no hay ni un versículo en la Santa Biblia que diga que cuando usted viola los mandamientos de Dios, que cuando yo me aparto de lo que dice la Escritura, estamos sirviendo al mismo Dios. Cuando el fundamento de la iglesia es los escritos de los apóstoles y los profetas, Nuevo y Antiguo Testamento, Biblia completa y solamente la Santa Biblia, entonces servimos al Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas.
A ese Dios servimos. ¿Cuándo? Cuando nos atenemos a un escrito está. Cuando rechazamos el escrito está, estamos sirviendo al Dios de este siglo, al príncipe de las tinieblas. Entonces no servimos al mismo Dios porque nos llamemos cristianos todos. ¿Sí me explico? Recuerde que hemos estudiado un tema que lo titulamos ¿Somos todos hijos de Dios? Hay personas entonces que escriben y preguntan y dicen, ¿solo en su iglesia se va a salvar la gente? No, solo los sinceros. Los que una vez que conocen la luz, no la abandonan, la abrazan, no la rechazan. En todas las confesiones religiosas hay gente que ama a Jesús. A esa gente la Santa Biblia la llama, o en las palabras del Señor Jesús la llama, tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales me conviene traer. Y allí las menciona, mis ovejas oyen mi voz y la conocen. Los sinceros no se molestan con la verdad, se alegran de encontrar la verdad, se gozan de mirar la claridad de las escrituras y que se caiga el velo de sus ojos y del engaño poder salir. Los sinceros, esas son las ovejas que oyen la voz, que la conocen, que entienden que lo que dice la Santa Escritura es la voz de Dios porque es palabra de Dios. Allá en el Apocalipsis, en el último llamado a esas ovejas, el Señor Jesús les dice, salid de ella, pueblo mío, para que no participes de sus pecados, para que no recibas sus plagas. ¿A salir de dónde? De Babilonia, de la confusión, de la temeridad de error y de engaño que se ha publicado en este mundo. Así que yo no estoy hablando en esta hora para personas con un apellido. La iglesia no tiene, la iglesia del Señor en esta tierra no tiene un nombre. El nombre es para asuntos jurídicos, para asuntos de propiedad, para darle algún significado. Dios tiene en esta tierra una iglesia visible y Dios tiene una iglesia invisible. Todos aquellos fieles que están en todos los lugares y muchos que no van a ninguna congregación, pero que estudian con temor y con reverencia su Biblia en su casa y desean de corazón. He encontrado tantas personas que han dicho, yo no he ido a una iglesia por el temor a equivocarme. Y le pido a Dios en oración que me ayude a encontrar la iglesia verdadera. Hemos mencionado de muchas maneras y las características están en la Santa Biblia. Así que viene ahora el apóstol Pablo, sí lo coloca en el punto correcto. ¿Cuál? Siendo uno solo el pan. Se está refiriendo a Jesús. Nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. ¿Está diciendo Pablo, al mismo Dios servimos? No. Pero está diciendo, Cristo es el único punto, el único pan verdadero, el único alimento seguro para la vida espiritual. No hay otro camino. Que nadie le aparezca, con todo respeto, con rezo después de la muerte, porque no mete a nadie al cielo. Que nadie le aparezca con aquella temeridad del agua que trajimos del Jordán, de la sandalia bendecida. Eso es lo mismo de los monjes mendigantes, la astilla de la cruz, el huevo de la paloma y la leche del seno de la Virgen. Mentira, trampa, terrenal, animal y diabólico. Cristo Jesús, Hechos 4, ¿se acuerdan? Es nuestro único y suficiente Salvador. 1 Timoteo, ¿se acuerda? Nuestro único y suficiente mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay terreno fuera de esto que haga firme el camino de la salvación. ¿Qué representaba aquella mesa? Aquellos panes sobre la mesa, con un orden fiel desde las medidas de la harina.
y la colocación en orden de esos panes sobre la mesa. ¿Qué estaban anunciando? ¿Qué estaban simbolizando? ¿Qué estaban ilustrando? Sombra de qué eran en el culto del santuario. Del verdadero pan de vida. De Cristo Jesús. Todo, absolutamente todo lo que arranca en el desierto con el santuario y termina en la cruz con el sacrificio de Cristo, apuntaba, ilustraba, demostraba, enseñaba, procuraba conducir la mente del adorador hacia el plan de salvación a través del único que puede salvar, Cristo Jesús. Miremos ahora otro elemento que se va añadiendo en la doctrina del santuario. Está en Éxodo capítulo 40. Éxodo capítulo 40. Y vamos a buscar de Éxodo 40 el versículo 24. 40-24. Dice lo siguiente: puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa. ¿Cuál mesa? La que acabamos de ver, la de los panes. Al lado sur de la cortina. Detalles que Dios le había dado. O sea, Moisés no dijo, a mí me parece que este candelero queda bien aquí. No, de ninguna manera. Miren, en asuntos del plan de salvación, nosotros no colocamos nada. Cualquier situación, aún de la decoración, no significa nada si yo lo coloco. Si yo soy el que estoy buscando dónde, porque el yo no cuenta. Dice la declaración, puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina. Esa era la instrucción que Dios le había dado. Eso era lo que tenía que hacer. ¿Cuál es el nuevo elemento ahora? El candelero. Ese que permanecía allí con las lámparas encendidas. Vamos a mirar qué más añade Éxodo 25 y vamos a mirar con ustedes cómo es la perfección. Si ustedes van notando el orden, había un lugar hacia dónde colocarlo, exactamente dónde ponerlo. Todas esas instrucciones Moisés las recibió en el monte. Por eso es que los que quitan los escritos del Antiguo Testamento, por eso es que los que dicen Moisés ya no, viven la vida en desorden. ¿Por qué? Porque los escritos del Antiguo Testamento nos enseñan a un Dios de orden, a un Dios de perfecta armonía en todo. Éxodo 25, versículo 37, dice la palabra del Señor. Y le hará 7 lamparillas, hablando del candelero. Le hará 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. La luz nunca está hacia atrás. ¿Hacia dónde va la luz? Hacia adelante. Usted ya va notando de qué estamos hablando ahora. Se añadió un nuevo elemento, un candelero. Este candelero era un significado especial para mandar un mensaje a la mente del adorador de la iglesia, del santuario del Antiguo Testamento. Esas lamparillas, como las llama allí, 7, ese es el número perfecto de Dios, tenían un lugar donde iban colocadas, delante de la mesa, al sur de la cortina, y deben estar alumbrando ¿hacia dónde? Hacia adelante. Eso es lo que nos acaba de decir la declaración de Éxodo 25:37. Miremos qué agrega Levítico 24:2. Estoy bastante familiarizado con Apocalipsis, de manera que es bastante automático chocarse las citas. Levítico 24, versículo 2, dice lo siguiente: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas
machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. Mire, hay unos detalles tan bellos, tan interesantes en esto. Ahora, dice Dios a Moisés, manda a los hijos de Israel, el aceite que debían traer es específico, es aceite de olivas. ¿Qué más? Machacadas. Ese aceite debía ser puro y las lámparas debían tener aceite de manera permanente. No debían ser como los focos a veces, como los focos de su casa y la mía. Enciende el del baño y está quemado el de la cocina. ¿Le ha pasado? Le ha pasado y un hermano me dijo, es que así es económico para ahorrar energía. No, pero la casa no debe estar en oscuras. En la permanencia de las lámparas encendidas tiene un mensaje. ¿Hacia dónde estaban alumbrando? Hacia adelante. ¿Cuánto tiempo? Permanentemente. Hay dos cosas, hay tres cosas, hay todas las cosas que usted va a notar que en el santuario no debían interrumpirse nunca. El sacrificio de la mañana y de la tarde, la presencia de los panes en la mesa, el altar con el fuego encendido, las lamparillas, el candelero con las lámparas encendidas. Todas esas cosas eran lo que hoy llamamos 24/7. O sea, no se interrumpe, no se detiene, nada lo apaga. ¿Por qué? Porque allí se estaba ilustrando el permanente plan de salvación, la permanente presencia y compañía del Hijo de Dios con su pueblo. A grandes rasgos se logra explicar esto, aunque es bien claro en qué consiste. Vea lo que dice Apocalipsis 1:12. Juan nos va a hablar ahora de lo que él miró en el santuario del cielo. Y él miró algo que ocurre en Apocalipsis, capítulo 1, en el versículo 12. Dice el verso 12 de Apocalipsis 1. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Palabra de Dios. ¿Qué miró Juan? Allá en el templo del cielo, en el santuario del cielo, en la visión que le permitió ver el templo de Dios abierto, en aquella visión donde miró el arca del pacto de Dios. Ahora Juan nos cuenta que también miró el candelero de oro. O sea, lo que aquí en la tierra se mantuvo por siglos como un símbolo, como una figura, como una sombra, era el reflejo, era la sombra, era la copia de la realidad que está en el cielo. O sea, en la tierra terminó toda la ceremonia del santuario con el cumplimiento de Cristo en la cruz, pero en el cielo continúa el ministerio sumo sacerdotal de aquel que es mejor sacerdote, sumo sacerdote, de aquel que nos convenía, como lo dice Pablo en Hebreos, de aquel que su sacerdocio es inmutable porque también es inmortal. ¿Sí me explico? Tenemos entonces con ustedes, hemos visto la ofrenda, Cristo es la ofrenda. Hemos visto el agua que estaba en la fuente, Cristo es el agua es la palabra, el agua es el Espíritu, el agua para el bautismo, para lavar, para nacer de nuevo. Hemos mirado con ustedes que se añadió el elemento de los panes de la proposición. El pan de vida es Cristo Jesús. El pan es uno solo. Nosotros somos muchos, pero formamos un solo cuerpo y participamos del mismo pan. Y hemos mirado ahora el nuevo elemento que se añadió. El candelabro, las lamparillas, la permanente iluminación del lugar hacia adelante. Y cómo esto encaja bien en el plan de la salvación. Capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 2.
Apocalipsis capítulo 4, versículo 2. Aquí miramos que Juan dice que en ese templo abierto miró el candelero o el candelabro de oro. En el capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 2, vamos a encontrar más ilustración al respecto. Dice el capítulo 4, versículo 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Versículo 5 ahora. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Más sabroso no se puede. Como decimos en el idioma del pueblo, pueblo mejor se arruina. ¿Qué le parece? Allá en el santuario para el pueblo hebreo, para la iglesia del Antiguo Testamento, tenemos un candelero que se fabricó por instrucción divina. Pero ese candelero tenía un significado, un simbolismo. Y ahora lo vemos. Dice Juan, allá se abrió el templo y yo miré el candelero. Acuérdese que debía estar frente a la mesa de los panes. ¿A dónde lo ubica Juan en el capítulo 4, el versículo 5 del Apocalipsis? Lo ubica enfrente de la mesa de los panes. ¿Qué tenía la mesa? Los panes. ¿Y qué simboliza el pan en la mesa? A Jesús, el pan de vida. ¿Frente a quién está en el cielo? Frente al trono, al que está sentado en el trono. ¿Y qué significado tiene? Nos viene a decir ahora Juan en el Apocalipsis. Los 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Si estuviéramos estudiando el tema de las 7 iglesias, nos damos cuenta que esto lo que está diciendo es la presencia del Espíritu Santo en las 7 etapas de la historia de la iglesia. Desde la iglesia primitiva, representada por la iglesia de Éfeso, hasta la iglesia de la que está en la segunda venida de Jesús, representada por la Odisea. Tibia, orgullosa, necesitada, empobrecida, pero amada por Dios y aconsejada por Dios. ¿Se da cuenta? O sea, estaríamos, claro, aquel es todo otro tema que en algún momento lo hemos explicado y que, pues, como que le das clip a diferentes carpetas y entonces aparecen muchas cosas. No quiero confundir. Regresemos al tema. El candelero. Las 7 lámparas encendidas de manera permanente en el santuario. ¿Ilustran qué? ¿Eran una imagen de qué? ¿Una sombra de qué? ¿El tipo de qué? De ese candelero en el cielo. Que son nada menos, dice Juan, que los 7 espíritus de Dios. Apocalipsis 1, 12 al 18. Volvamos a Apocalipsis 1. Y vamos ahora desde el versículo 12 hasta el 18. Vamos a ver qué dice. Versículo 12. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza, sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi,
caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Versículo 18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, Seol o sepulcro, como lo quiera traducir. Ahora bien, ¿qué mira Juan en toda esta visión? En el versículo 12 nos ha dicho que miró el candelero de 12, el candelero de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno, y hace la descripción de ese uno. ¿Quién es legalmente? El que ilumina, el que da luz. ¿Quién es? Alumbre el candelero de oro en el cielo, porque le ponen aceite continuamente como lo hacían con el candelero aquí en la tierra. Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 12. Juan capítulo 8 versículo 12. Vamos a encontrarlo aquí y vamos a leerlo. 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Palabra de Dios. Finalmente, a quien representaba también el candelero de las 7 lámparas con aceite permanente iluminando hacia adelante enfrente del pan de la proposición, al mismo Señor Jesús. Juan mira en el cielo el candelero de oro y mira quién camina entre las lámparas. ¿Quién es el que le da luz? ¿Qué estaba representando ahora en el santuario esto? Sino lo que nosotros entendemos como la luz de la salvación. Y les dijo otra vez, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Palabra de Dios. Qué interesante, qué precioso. ¿Cómo es que se complementa? Y qué fácil es entender la doctrina del santuario. Qué fácil. Ustedes van a ver cuando estudiemos el tema del juicio de Dios, cómo es que encaja en las fiestas. En las fiestas, en las ceremonias que se celebraban en el pueblo de Israel. Éxodo 30 del 1 al 3 va a añadir un nuevo elemento del santuario. Éxodo capítulo 30 versículo 1 al versículo 3. Éxodo 30 versículos 1 al 3. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Hablando del altar. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos. Y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro. Su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos. Y le harás en derredor una cornisa de oro. ¿Vieron ustedes que a este altar también Dios da las medidas, la forma, la altura? En lo absoluto todo, hermano mío, amigo, en la adoración, no meta nunca en su cabeza cualquier cosa con tal que sea para Dios. Por lo que más quiera, lea con cuidado y entienda que en asuntos de adoración
el que da las instrucciones es Dios. Usted y yo, desde que dijimos entregarnos a Él, sometimos el yo a Él, no tenemos opinión, porque la opinión de nosotros está corrompida. Usted y yo somos pecadores, engendrados en pecado, nacidos en pecado. Miserable de mí, dijo el gran apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? ¿Se da cuenta? Ese altar, le dice Dios a Moisés, harás asimismo un altar para quemar el incienso. ¿De qué lo va a hacer? De madera de acacia lo harás. Moisés no tuvo que decir, me gusta ese cedro, me parece que de ese pino queda bien. Ya dijo Dios de qué madera se hace, punto. No dijo Moisés, mire que estos hijos de Aarón son bien grandes, hay que hacer un altar alto. No, ya venían las medidas dadas, igual que en la construcción del arca. Siempre que Dios dio instrucciones, las dio claras. Las dio claras. O sea, no hay nada que inventar. Saque de su cerebro esa idea en relación con el día de reposo. Cuando yo me siento cansado, agarro un día. Enséñame el versículo que dice que vas a reposar o vas a agarrar un día cuando estés cansado. Uno, enséñame. Sabiduría terrenal, animal y diabólica. Porque la sabiduría que viene de lo alto es diferente. Mira lo que dice ahora. La longitud, versículo 2, será de un codo, y su anchura de un codo será cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Versículo 3. Porque después vamos a ver, esta madera no era divertida. ¿Por qué se escogió? Versículo 3. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor, sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. ¿Para qué? Es el altar donde se va a quemar el incienso en el santuario. Esto tiene que tener un significado. Éxodo 40, versículo 26. ¿Qué más va a añadir? Versículo 26 de Éxodo capítulo 40. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión, delante del velo. Tampoco Moisés dijo, mire, este altar donde queda bueno es allá en la esquina. Dios dijo dónde iba el altar y Moisés dijo donde dijo Dios. Uno debe de adorar donde dijo Dios, el día que dijo Dios, de la manera que dijo Dios. De la manera que dijo Dios. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión, delante del velo. Si volvemos a Éxodo 30 y miramos el versículo 7 y 8, usted se va a dar cuenta de algo. 30, versículo 7. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él, hablando del altar. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Estaba la hora también en que lo iba a hacer. No era cuando le diera la gana. Por eso es que a Saúl le fue mal cuando se metió en este asunto. Versículo 8. Cuando Aarón encienda las lámparas, al anochecer quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Palabra de Dios. Tamaño, medidas, forma, lugar de colocación, hora de la quema del incienso. ¿Qué significa todo esto? Mirémonos mañana. Padre que estás en los cielos, bendito tu nombre por el gozo de estudiar tu palabra. Quede tu bendición con cada uno que te invoca con amor y con sinceridad en esta hora. Danos, Señor, entender el maravilloso plan de la salvación. Gracias por siempre escucharnos.
Gracias por nunca abandonarnos. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado, Señor y Salvador nuestro. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Si tenemos vida con salud, nos vemos mañana. Que Dios les bendiga.